Cristian, No, de verdad, muchas gracias. Quiero darle la bienvenida a Cecilia Denota, a quien le quiero preguntar sobre esto que hizo Alberto Fernández, porque me impresiona mucho. Ella es especialista en política internacional. Entiendo que en Medio Oriente además, pero esto nos choca mucho a los argentinos, nos parece que es todo lo que no hay que hacer. A ver si me das tu punto de vista más académico. Sí, lamentable, o sea, me parece triste, o sea, el gesto, sobre todo porque a partir del tema que por ahí más me compete a mí, que es el conflicto actual en Israel, el presidente había tenido una postura muy clara, condenando el terrorismo de Hamás, se había solidarizado con Israel, entonces por ahí de pronto esta situación con Rusia, que no entiendo bien por qué se produce esta simpatía con Putin realmente, porque es una persona que no solamente viola todos los derechos humanos habidos y por haber en Ucrania, sino que también es una persona que ha violentado a la comunidad gay en su país, a las mujeres, ha legalizado incluso pegarle a las mujeres, o sea, no... y obviamente está haciendo un desastre en Siria hace ya muchos años, ocupa Siria junto con Irán, que dicho sea de paso, gracias a esa ocupación iraní en Siria hoy están cayendo misiles en Israel desde ese país también. Entonces hay como... O sea, lo que estás diciendo es que este Putin a quien le hace la reverencia es de alguna manera cómplice de los terroristas. Sí, sí. Claro, pero la gente no lo sabe. De por hecho eso tiene un lo acercamiento muy repito. fuerte con Irán, Rusia. Entonces, O sea que el presidente lo que hizo es a un cómplice del terrorismo hacerle una reverencia, ¿verdad? Para que quede claro, no, estos son hechos. Sí, y es muy distinto lo que es el multilateralismo, que uno puede estar de acuerdo, y otra cosa es, en determinados contextos, sobre todo de guerra, tener esos aliados. Y termina el epílogo de su gobierno es teniendo este aliado. Termina teniendo este aliado en esta situación, bien lo dice Cecilia, en una situación donde hay que repudiar estas cosas. Incluso, o sea, a ver, creo que todos los países tienen alianzas con regímenes que, a ver, Estados Unidos tiene una excelente relación con Qatar, una excelente relación con Arabia Saudita, donde el historial de derechos humanos no es el mejor, pero una cosa es, por necesidades geopolíticas, tener una relación con países, y otra, me parece, es mostrarse tan amistoso con Putin. O sea, quizá eso es lo que más cuestionaría, digamos. Creo que esto es innecesario. Rubén. No, además, con relación al tema de los BRICS, donde también hubo algunas reuniones en este viaje de Alberto, sobre todo con Dilma Rousseff, el ingreso de Argentina, lo que estamos haciendo es condicionando de alguna manera una posición en la que Argentina no podía estar nunca por su historia pasada. Nunca podríamos haber, aunque quisiéramos entrar a los BRICS, haber aceptado entrar dentro de un malón en el que está Irán. Se podría haber postergado sin ningún inconveniente. No había ningún efecto práctico de aceptar la invitación a los BRICS, porque fue eso lo que pasó hasta ahora, en estas condiciones. No iba a venir un peso más de nada Massa por eso. ¿Está de acuerdo con que se estén los BRICS? Bueno, el ministro de Economía que está a cargo del Lo dirá gobierno. Sergio Massa, pero a ver, Dilma Rousseff, que trabaja en el Banco de Desarrollo de los BRICS, no le destrabó absolutamente nada, ni facilitó absolutamente nada. Lo único que tenemos en concreto es la activación de los 6.500 millones del segundo tramo del swap, es un tema con China, puntual con China. No hay ningún efecto práctico hacia que pueda calmar la miseria en la que estamos el haber pagado el costo de entrar de la mano de Irán en el último malón a los BRICS. No tiene ningún sentido. No hay nadie que te justifique que Argentina podría haber tenido alguna ventaja extra por pagar ese costo político internacional. Y es importante también el punto de vista de Cecilia, porque estamos hablando de un país, cuando hablamos de Irán, que está apoyando explícitamente el terrorismo. O sea, es muy contradictorio negociar, comerciar con un país que respalda el terrorismo, que además fue terrorismo que hemos sufrido. Sí, no, es que, o sea, a ver, Irán es el principal sponsor del terrorismo en el mundo. Irán entrenó y estuvo detrás de impulsar el atentado que sufrió Israel el pasado 7 de octubre. Irán está detrás del Hezbollah, que hoy mismo estaba lanzando cohetes contra Israel. Hay más de 300.000 desplazados en Israel por todos estos cohetes que están cayendo. Hoy cayó uno en el norte del país y hirió a varias personas. También está detrás de los cohetes que caen desde Siria. Y también estuvo detrás de las 2 bombas que sufrimos acá en Argentina. Entonces, realmente no creo que nadie en Argentina debería
tener ningún tipo de simpatía por este régimen, que obviamente es muy distinto del pueblo iraní, ¿no? Claramente, pero el régimen iraní desde el año 79 que ha tomado el poder es el principal sponsor del terrorismo y está ocupando, recordemos, muchos países, porque está ocupando el Líbano. Hoy el Líbano está controlado por el Hezbollah, que es una guerrilla que responde a un país extranjero, responde a Teherán, está ocupando Yemen, está ocupando Siria, está ocupando Irak, o sea, y hoy en día también está radicalizando terroristas en la Franja de Gaza, inclusive en Cisjordania. Entonces es un país expansionista que busca la dominación del Medio Oriente, es un país imperialista, esto hay que decirlo, que utiliza como método de política exterior las guerrillas extranjeras, es decir, en lugar de utilizar su propio ejército, es como que de alguna manera terceriza su política exterior a través de estas guerrillas, a través del Hamas, a través del Hezbollah, a través de las guerrillas que están en Yemen. Entonces, es un país que es sumamente expansionista, terrorista, que es responsable de las muertes de decenas de miles de sirios, por ejemplo, y que incluso ha, insisto, puesto 2 bombas en la Argentina. Entonces, no, me llama la atención que alguien que pudiera querer alinearse, ni siquiera desde el punto de vista estratégico, entiendo para qué serviría alinearse con Irán, o sea, más allá de lo moral. Mientras tanto vamos a actualizar la información de lo que está pasando en Medio Oriente y lo que está pasando en Israel. Hace un ratito nada más nos decía Alfredo Leuco, siguen cayendo bombas, sigue habiendo bombardeos. Cecilia, ¿cuál es la información que vos tenés? Hoy me dijiste, ¿no? ¿Hubo bombas también? Hoy continuaron cayendo cohetes desde el norte, también desde el sur. De hecho, el ministro de Defensa de Israel dijo que la invasión por tierra de Israel en Gaza es inminente. O sea, ya estos varios días que se decía que podía empezar en cualquier momento, todavía no había empezado, porque se supone que se estaba juntando inteligencia, porque recordemos que todavía hay 200 personas secuestradas en Gaza, muchos de ellos niños, que no se sabe dónde están, no se sabe dónde los tienen. Entonces, se supone que se estuvo buscando inteligencia, además de esperar a que evacuara a la gente, porque Israel hace varios días que está pidiendo a la gente de Gaza que evacúe hacia el sur, porque es por el norte donde piensan ingresar. Entonces, las noticias de hoy son además el amplio apoyo internacional, porque hoy estaba el primer ministro del Reino Unido visitando Israel, el día de ayer estaba el presidente Joe Biden, también estuvo el canciller de Alemania, estaba por llegar también la ministra de Relaciones Exteriores de Alemania, la semana que viene llega Emmanuel Macron. O sea, Israel está recibiendo un amplio apoyo internacional en cuanto a esta represalia que va a tomar, que es legítima, obviamente, después del ataque que sufrió, tiene todo el derecho legítimo a defenderse. ¿Cuál es la represalia según la información que vos tenés, teniendo en cuenta que imaginábamos una inminente incursión terrestre que todavía no ha sucedido? Bueno, en estos últimos días estuvo habiendo ataques a posiciones estratégicas del Hamas. En Gaza, ¿verdad? En Gaza. Y se estaba preparando para una incursión terrestre para, además, rescatar a los rehenes con, según los funcionarios de Israel, la intención de derrocar al Hamas de la franja. Esta incursión, hoy mismo decía el ministro de Defensa que está por producirse. Está por producirse porque el temor es que llegue tarde. Digo, que jamás espere a Israel con trampas. Sí, a ver, la realidad es que es muy difícil operar en Gaza porque Gaza es un territorio donde hay 2 millones de personas y gobierna el Hamas, que ha colocado no solamente todos sus armamentos, sus lanzacohetes, sus búnkeres militares en medio de la población civil, por lo cual siempre pasa que se esconden detrás de las personas, o sea, las utilizan como escudos humanos, pero además al ingresar vos también han construido un montón de túneles terroristas, entonces los terroristas pueden aparecer de la nada en el medio del combate. Y cada vez han tenido más tiempo, ¿no? Y además uno combate en medio de población civil, porque se esconden en el medio de población civil, incluso estaban impidiendo que la gente evacúe. Y hay una cosa que me interesa remarcar, sobre todo porque nosotros todos acá comunicamos, y me parece sumamente importante, que es un hecho que se produjo ayer, donde un misil de las propias guerrillas palestinas, porque en Gaza no solamente está el Hamas, sino que también está la Yihad Islámica, que es una guerrilla mucho menor, que también estuvo disparando cohetes contra Israel. En el día de ayer uno de esos cohetes, que muchas veces pasa esto, porque en muchas ocasiones muchos de los cohetes, el 10-15% de los cohetes que lanzan terminan cayendo dentro de la franja. Uno de esos cohetes ayer cayó en el estacionamiento de un hospital y la primera... Antes de ayer, que tengo entendido. Estás hablando del hospital de Gaza. Sí, perdón. Sí. Ya estoy medio perdida. No, está bien, estamos en tiempo real, pero sí, claro. Terminó cayendo en el estacionamiento de un hospital y la primera información fue que Israel había bombardeado un hospital, había 500 muertos. Fue una cosa que se comunicó de manera atroz. Todas las principales medios del mundo, la BBC, Le Monde,
el New York Times, todos repitieron absolutamente esto, y hay que recordar siempre que toda la información que viene de Gaza viene del Hamás, porque es quien gobierna la franja. Entonces, cuando uno cita el Ministerio de Salud de Gaza, está citando al Hamás; cuando uno cita a cualquier institución, está citando al Hamás, y todo el mundo lo repitió acríticamente. La realidad es que esto no es lo que había pasado, no había caído sobre el hospital, sino sobre el estacionamiento, no había sido un ataque israelí, sino había sido un propio cohete de una de estas guerrillas, y los muertos, la cantidad de muertos es muchísimo menor. Entonces, pero lamentablemente eso ya se instaló, y no solamente que se instaló y todo el mundo, o gran parte del mundo, cree que esto fue un ataque israelí donde murieron 500 personas, sino que se estaban produciendo. Ayer hubo una amenaza de bomba en la Embajada de Israel en Buenos Aires, hubo amenazas en un montón de embajadas de Israel en todo el mundo, estuvieron atacando instituciones judías también, en Bruselas, en Berlín, en París, estaban quemando una sinagoga en Túnez. Entonces, este tipo de cosas, de comunicar de manera tan irresponsable lo que está ocurriendo en este conflicto, tiene consecuencias sobre las personas, porque cada escalada en el conflicto árabe-israelí siempre tiene consecuencias sobre las diásporas. En general, siempre hay una ola de antisemitismo cada vez que se produce una escalada del conflicto, y esto no fue la excepción. Entonces, me parece que hay que comunicar con responsabilidad, tratar de chequear la información, y sobre todo los medios de comunicación no funcionar como repetidoras de los cables de Hamás. Ahora, Cecilia, estás hablando de Hamás, y uno de los objetivos del gobierno israelí es derrocar a Hamás de la Franja de Gaza. Ese escenario, ¿cómo te lo imaginás? ¿Qué podría asumir en el control de la Franja de Gaza? Bueno, eso es lo que también planteaba Biden el otro día, como diciendo, Israel no puede volver a ocupar la Franja de Gaza porque no es para interés de nadie. Entonces está obviamente la duda de qué es lo que podría llegar a ocurrir. Si Israel ingresa, porque los escenarios podían ser que Israel ingrese, le dé un golpe muy duro al Hamás como para debilitarlo en sus capacidades y se retire, lo cual resultaría como una suerte de derrota, porque para Israel entrar y que el Hamás siga gobernando Gaza después de lo que ocurrió, no sería algo conveniente. Otra opción sería que ingrese y lo derroque y tome la franja como la controlaba antes de 2005, que es cuando se retiró, que recordemos la capturó después de la guerra de los 6 días, la controló hasta 2005, donde se retira como gesto unilateral de paz con los palestinos. Jamás gana las elecciones en 2006, toma el poder por la fuerza en 2007 y desde entonces ataca a Israel. Entonces, una sería derrocarlo y volver a tomar la franja, que es algo que no le interesa, no está en los intereses de Israel, porque no es un territorio que le interesa, es un territorio que incluso entregó a cambio de paz. Tampoco le interesa controlar a 2 millones de personas que no quieren ser israelíes, y a Israel no le interesa que lo sean tampoco. Entonces, sería un escenario difícil. Otra sería que la capture y se la entregue al Fatah, o sea, a la fuerza que gobierna Cisjordania. Pero tendría que ser a través de un acuerdo de paz definitivo, apoyado por un montón de otros países que puedan garantizarle la estabilidad a Fatah, porque también está el riesgo de que, asuma Fatah el gobierno en Gaza y sea derrocado a los pocos días por extremistas. En Cisjordania, recordemos que no hay elecciones hace un montón de años, porque si las fuera, podría ganar el Hamás. Cecilia, la idea es entrar, rescatar y salir de Gaza. La idea de Israel es derrocar al Hamás ahora. El problema es que no está claro qué es lo que va a pasar después de eso. Mientras tanto, hoy traje una información que hablé con Alfredo Leuco, que es que Estados Unidos estaría negociando con Qatar, o estaría conversando con Qatar para poder lograr que vuelvan los rehenes. ¿Tenés esa información? Sé que también Egipto estaba funcionando, Turquía incluso, conversando con Qatar. Para negociar. La verdad es que a mí, no sé, no entiendo bien por qué hay esta relación tan amistosa con el régimen catarí. Recordemos que hace pocos días primero que los líderes jamás viven en Qatar, o sea, no viven en Gaza, viven en Qatar. Hace poco estaba reunido el ministro de Relaciones Exteriores de Irán. Bueno, ese es un dato. Con los líderes de Hamás en Qatar. Recordemos también que Qatar le pasa un montón de dinero a Hamás también. Incluso esto autorizado por el gobierno israelí. Esto ha sido muy criticado de parte de Netanyahu por haber permitido estos envíos de dinero. Por eso es un interlocutor posible, si tiene esa cercanía para poder rescatar a los... Es un interlocutor posible, sí, si llega a tener influencia, pero al mismo tiempo creo que es importante destacar que Qatar es un régimen que además, Al Jazeera incluso hace poco, en los últimos días, Israel estaba debatiéndose sacarle la licencia y expulsarlos del país. Por supuesto, pero la prioridad es liberar a los rehenes en estos momentos. Yo creo que, o sea, obviamente que esa es la prioridad. Estados Unidos también tiene esa prioridad porque hay ciudadanos americanos entre los rehenes. También Estados Unidos, son las prioridades de evitar que el Hezbollah ingrese en el conflicto, por eso también estuvo enviando armamento como para disuadir. Pero la realidad es que si Qatar puede jugar un rol,
y se logran liberar a los rehenes, buenísimo, pero sí me parece que es importante destacar que Qatar también ha sido cómplice del Hamás, también lo ha financiado y también lo apoya, incluso a través de su canal de propaganda. Bueno, en cualquier caso, ojalá de cualquier modo puedan volver los rehenes, es lo que nos importa. Perdón, Cecilia, pero nos vamos a meter en lo que pasa en la Argentina. Acá hablamos mucho